hay algo que ya existía antes en la política mexicana, que era Morena, o más que Morena, el bloque oficialista, constituido principalmente por Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Hasta luego, Jomug, por cierto. Un abrazo, gracias por venir. Había esa mayoría y ya la tenían, la mayoría absoluta entre los tres. Y por supuesto, la gobernabilidad de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo tras las elecciones del 21, si no me equivoco, fue relativamente fácil. Y se esperaba, se sabía, que Claudia Sheinbaum, además de ganar las presidenciales, iba a retener la mayoría absoluta, es decir, por encima de los 250 diputados en la Cámara de Diputados y por encima de los 64 senadores. Lo que se especulaba, aunque no con mucha fuerza, no mucha gente pensaba que iba a pasar, pero se especulaba con la posibilidad de que llegase a haber una mayoría calificada en el Congreso y en el Senado. Esto era importante porque Morena, la izquierda mexicana, ya tenía asegurada o prácticamente asegurada la gobernabilidad a través del Congreso, a través de su mayoría absoluta. Ahora bien, para la eventualidad de una reforma constitucional, que si bien no ha sido una de las cuestiones centrales de Claudia Sheinbaum, pero tampoco es algo que haya descartado, necesitaban la mayoría calificada. Bueno, a día de hoy, ahora mismo, con un escrutinio que de momento en el Poder Legislativo va bastante lento, porque como nos decía antes Village, está bastante ajustado en el sentido de si llegan o no a la mayoría calificada, de conseguirla, efectivamente podría proceder con una reforma constitucional. Tendría la capacidad legislativa para hacerlo. Gracias, por cierto, a Artaraxia por esa sub con Prime. 17 meses ya, madre mía. Un año y medio, madre mía. El mes que viene se te cambia el loguito, me parece. Bueno, teníamos entonces, os lo contábamos en esa noticia, Claudia Sheinbaum gana las elecciones. Aquí teníamos el 55% escrutado y la diferencia era el 21%. Bueno, ahora mismo lo hemos actualizado antes, si no me equivoco. Sí, lo hemos actualizado con el 86% escrutado y lo teníais aquí, que la ventaja era ya de más de 30 puntos porcentuales. Más del doble, es decir, 28%, creo que ya por debajo del 28%, si no me equivoco. Y muy cerca del Xochitl Gálvez y muy cerca del 60% Claudia Sheinbaum. Bueno, esto no es poca cosa, evidentemente, pero más allá de que constate el peso de Morena, el inmenso peso de Morena, que ya os hemos hablado aquí, de todas formas voy a hacer un pequeño comentario introductorio para quien pueda no estar familiarizado con la política mexicana. Esto para Village y otros que nos estáis viendo desde México, pues puede sonar un poquito reiterativo. Aunque a Village, como voy a compararlo con España, yo creo que le va a llamar la atención. Para que entendáis, quienes no estéis familiarizados con la política mexicana, lo que ha supuesto Morena, lo explico con una comparativa. En México, durante muchas décadas, el Partido Revolucionario Institucional ganaba todas las elecciones presidenciales sistemáticamente durante muchas décadas. De hecho, creo que llega a ser durante un siglo consecutivo. Es decir, en la carrera de ciencia política en España, que esto lo expliqué el otro día, se expone como ejemplo paradigmático a México, se exponía en el año 2016 a México como un ejemplo, como el ejemplo de una democracia de partidos formal, pero no competitiva. Es decir, una democracia que en buena parte de sus momentos históricos tenía garantías políticas para que distintos partidos políticos efectivamente compitiesen por el poder, pero que daba igual porque siempre ganaba el mismo partido. Eso es lo que supuso el PRI en México. Había un segundo partido que iba disputando cierto porcentaje en el poder legislativo, que alguna que otra vez parecía que incluso podía haber llegado a ganar las presidenciales, pero no, que tenía peso y gobierno en ciertos estados, que era el PAN. Y luego había un tercer partido que surge y se consolida más adelante, que era el PRD, que era una especie de partido socialdemócrata, del que, por cierto, sale Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esos tres partidos, sobre todo con el PRI, el gran partido mexicano, estuvieron con la hegemonía en el país. Gracias, por cierto, a David. 500 cheers, un cheer de 500 bits. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Te pones a la cabeza de los donantes este mes. Recordad que está la escaleta, está la jerarquía de los donantes, tanto de bits como de donaciones. Ahora mismo, en cabeza, si no me equivoco, estarían pues en los bits, seguro. Si no me equivoco, David Cortés, por supuesto. Y en cabeza de subs, Juan C con 5, Village con 5 y Manu Pogo con 1. Village también segundo en los bits. Bueno, dicho lo cual, Morena emerge, Andrés Manuel López Obrador funda Morena, no sé si lo llega a fundar o entra, creo que lo funda. Y bueno, en el 2018 gana las elecciones presidenciales, con un 53% si no me equivoco, y a partir de ahí
Morena se hace con el control del sistema partidario, del sistema político mexicano a través de las urnas. Y no solo se hace con el control electoral o con hegemonías electorales, sino que además es capaz de cooptar a cuadros técnicos y cuadros políticos del resto de partidos políticos. Es decir, se convierte en el nuevo PRI. Ahora bien, siendo un partido en el que caben sectores desde el institucionalismo ilustrado progresista hasta la izquierda mexicana. No comunista, pero izquierda mexicana al fin y al cabo. Todo ello converge en Morena. Es un gran movimiento, movimiento de centro, centro-izquierda, izquierda. Y consigue reventar el sistema político a tal punto que para estas elecciones presidenciales, ahí veis, Xochitl Gálvez se presenta con una coalición que, si no me equivoco, se llamaba Fuerza y Corazón por México, me parece, en la que van juntos el PAN, el PRI y el PRD. Y voy a poner la comparativa con España, porque muchos de vosotros sois españoles, quizá pues, se entienda así mejor. Esto es como si mañana surgiese un partido político en España, de centro, centro-izquierda, izquierda, partido amplio, ganase las elecciones y se hiciese a tal punto con el control de las autonomías, con el control, con la hegemonía electoral, que tuviesen que presentarse en las elecciones generales en una coalición, el PP, el PSOE, Vox y Sumar y Podemos, todos juntos, para intentar competir ese partido, y que todos juntos sumasen un 28%. Ese es el nivel de lo que ha reventado Morena el sistema político y el sistema de partidos de México, básicamente, para que entendamos. Dicho lo cual, volviendo al tema crucial. Sí, el tema del poder legislativo lo vamos a poder ir confirmando en los próximos días. De momento, las estimaciones que nosotros teníamos, las comento rápidamente, que las había pasado antes por aquí. Dadme un momento. La mayoría calificada es 2/3, tanto en el Congreso como en el Senado. La mayoría calificada es fundamental para poder sacar adelante la reforma constitucional. Si Morena no consigue la mayoría calificada, desde luego va a conseguir la mayoría absoluta y va a poder gobernar fácil. Ahora bien, con la mayoría calificada, como digo, podría incluso reformar la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Las proyecciones, como digo, con un escrutinio lento por ahora, es que en la Cámara de Diputados, efectivamente, el bloque oficialista conseguiría con solvencia la mayoría calificada, que está marcada en 334, y ahora mismo la estimación es que tendría un mínimo de 346 y un máximo de 380 diputados. Es decir, que le alcanza la mayoría calificada entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y que en el Senado, cuya mayoría calificada está en 85, si no me equivoco, tendría una estimación mínima el bloque oficialista de 76 y una máxima de 88. O sea, el Senado está un poquito más complicado. Esa es la clave que tenemos en estas elecciones. Eso es lo que va a definir en última instancia los 6 años del sexenio de Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum ya sabíamos que iba a ganar, sabíamos que iba a gobernar con el Congreso de su lado, sabíamos que iba a ganar con numerosos departamentos, con numerosas entidades regionales bajo control del oficialismo. Lo que no sabíamos es si iba a tener tanto poder en el legislativo como para avanzar con una reforma constitucional. Eso es lo que podremos actualizar en los próximos días. Y en términos estatales, y ya enseguida le doy paso a mi compañero Alex, lo que tenemos por aquí es... vamos a ver, dadme un momentito. Que me lo he resumido antes mi compañero José. Aquí nos decía, había, acordaos, 8 elecciones estatales, es decir, departamentales, regionales, para que nos entendamos todos, los mexicanos, los argentinos, los españoles, elecciones regionales, ¿vale? En 8 estados y en una ciudad, en la Ciudad Autónoma de México, básicamente. Y me dice José, el PAN conservó Guanajuato. El PAN ya gobernaba en Guanajuato y ha conservado Guanajuato. Es decir, Morena no ha ganado en Guanajuato. No consigue arrebatar a la oposición ese estado. Más allá de ahí, Morena ha renovado estados que ya tenía, que son Puebla, Tabasco, Morelos, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, donde gobernaba hasta hace meses la que ahora va a ser presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero además ha ganado Yucatán, que no lo controlaba. Entonces, desde ahora Morena tiene 22 de los 32 estados de México y sus aliados entre el Partido Verde, el Partido del Trabajo, etcétera, tienen 2. Es decir, el oficialismo controla 24 de los 32 estados, el Poder Ejecutivo, y puede tener mayoría calificada en el Poder Legislativo. Hasta ahí ha reventado Morena el sistema político mexicano. Para que dimensionemos un poco. Dicho lo cual,
Voy a ver si consigo darle paso a mi compañero Alex. Ya lo veo por aquí. Alex, si me escuchas, con calma, ponte la cámara, encuádrate en la cam y demás, y yo te doy paso cuando estés. De momento no se te ve, no te preocupes. Te doy el rato que necesites. Mientras tanto, dice David Cortés, podría resumir las políticas de AMLO durante la legislatura. Se espera continuismo con Sheinbaum, supongo. Sí, sí, o sea, Sheinbaum lleva trabajando políticamente con Andrés Manuel López Obrador más de 20 años, o sea, es una figura verdaderamente continuista. Hay que decir que Sheinbaum es la candidata o ha sido la candidata de Morena, no a dedo, sino porque, o sea, tuvo el apoyo de López Obrador, pero al final es la candidata porque se impuso en un proceso interno, que lo recordaréis porque lo estuvimos analizando aquí, por ejemplo, contra Marcelo Ebrard. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por críticas en la lucha contra la seguridad. Es cierto que en la etapa final de su gobierno hay una tendencia relativamente decreciente a pesar de la campaña electoral y que la tendencia del crimen organizado y de la violencia en México ya era previa a Andrés Manuel López Obrador, o sea, de alguna forma la arrastró, pero lo que es evidente es que no ha conseguido éxitos notables, al menos aparentes, o al menos eso es lo que indican las encuestas de opinión por parte de los votantes en materia de seguridad. Donde sí habría logrado éxitos notables sería en el campo económico y de la redistribución, al menos, eso es lo que perciben de nuevo muchos mexicanos, y por eso es porque ha sacado este resultado. México se ha reducido la pobreza, sobre todo en las capas medias y medias bajas, se ha favorecido el acceso a la vivienda, eh, se ha reducido el desempleo, que ya venía abajo en sí, y todo ello en un contexto en el que México ha crecido en su macroeconomía y además ha reforzado su moneda, el peso mexicano, en relación al dólar. Y sin problemas inflacionarios, por ejemplo. Es decir, hay una percepción generalizada en México de que la gobernanza económica y social de Andrés Manuel López Obrador ha sido buena y que por eso ha ganado las elecciones, básicamente. Alex, no sé si puedes bajar un poquito más la cámara y alejarte un pelín. A ver, Así. ahí va, perfecto. Vale, pues ya te veo por aquí, dame un momento que te pongo aquí en pantalla y te pido ya una valoración. Básicamente, bueno, acabamos de empezar a hablar de México, ya hemos comentado los números. Atronadora victoria de Sheinbaum, o sea, la esperábamos, evidentemente, no nos pilla por sorpresa a nadie de los que estamos siguiendo la política mexicana. No sé si te esperabas semejante nivel de paliza contra Xochitl Gálvez, porque estamos hablando de 30 puntos de ventaja. A la espera de ver qué es lo que pasa con el Poder Legislativo, una de las cuestiones, o ahora mismo ya la cuestión más importante de las elecciones de México, de lo que nos queda por saber, consolidado en territorios en los que ya gobernaba y sobre todo las críticas que ha habido a la gestión securitaria de Andrés Manuel López Obrador parece que no han pesado mucho en las elecciones. No sé cuál es tu valoración así general, Alex. Bueno, pues de todo lo que me has dicho, voy a empezar por la pregunta que me has hecho de si me esperaba esta victoria, que sí, bueno, todos nos la esperábamos por este margen tan amplio. Y es que realmente yo, en mi valoración personal, creo que esta victoria tan amplia se debe en buena medida al desgaste que han tenido durante todas estas últimas décadas, especialmente el PAN con los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y después, posteriormente, el PRI con ese nuevo PRI que se quería hacer ver con Enrique Peña Nieto, ha resultado en un fracaso a nivel mediático, como hemos podido observar ayer. Y yo creo que el principal problema de la candidatura de Xochitl Gálvez es que ha sido vista por una parte del electorado como un intento desesperado. Un intento desesperado de esa vieja política por tratar de mantenerse en el poder o de recuperarlo. Y he dicho una cosa que es muy interesante, que es que ha perdido en Yucatán. Cuando, como comentamos en un vídeo hace unos meses, aquí en Twitch, el PAN, que es el partido más fuerte de esta coalición Frankenstein, como se le llama, em, si por algo se ha caracterizado es por aglutinar cuadros de otros estados que son relativamente periféricos o que tienen unas dinámicas que no están tan vinculados a la Ciudad de México, mientras históricamente las izquierdas más socialdemócratas, el PRI, y después hablaremos de lo que es Morena,
pero han estado mucho más vinculados a la capital. Y el hecho de que el PAN haya perdido en Yucatán, que es uno de los estados con más singularidad política de todo México y que ha servido como un bastión del PAN en los últimos años, es muy significativo de que realmente buena parte de la población mexicana o no se los tomaba en serio o entendía que la victoria de Claudia Sheinbaum no se podía evitar, era inevitable. Así que buena parte de esta victoria de Claudia Sheinbaum, más allá de también la herencia política de Obrador, que después hablaremos de ello, creo que también es explicable por la mala campaña que se ha hecho por parte de la oposición. Perdona, perdona, fallo mío. Digo que tú que has seguido desde hace bastante tiempo la política mexicana, podrás explicarle bien a la gente hasta qué punto es una coalición Frankenstein, la del PAN, la del PRI, la del PRI y la del PRD, Fuerza y Corazón por México, creo que se llamaba, eh, y cómo han podido pesar en la victoria en su momento de Andrés Manuel López Obrador, después de Morena en todas las elecciones intermedias regionales y ahora en las elecciones del 24, el recuerdo de gobiernos anteriores del PRI. Pero de todas formas, Alex, yo no sé si tienes alguna comparativa del declive del PRI en términos internacionales. Es que es una barbaridad. Es que el PRI es uno de los partidos políticos más importantes del siglo XX en el mundo entero. O sea, y creo que no estoy Sí, exagerando si lo digo. Es un partido en términos de peso global, no sé, comparable al laborismo británico. Es decir, es un partido totalmente hegemónico durante prácticamente 100 años que ha sacado. Bueno, todavía estamos esperando los resultados del legislativo, tenemos poco, pero su suelo ahora mismo en la Cámara de Diputados es 10 diputados de 500. Es que es una barbaridad, es una caída brutal. sí, es que de hecho no solo es que sea uno de los partidos más importantes de todo el siglo XX, sino que el México de hoy en día no se entiende sin el PRI. El hecho de que el PRI desaparezca no es solo que un partido político durante 80 años desaparezca, sino es un carpetazo a toda una etapa de México, a toda una fase crucial para entender el México de hoy en día. Y sobre todo, no me atrevería a decir tanto, pero sí a una forma de hacer política, porque el PRI no solo era el PRI, a ver si me explico. El PRI era la Pax Priista. El PRI es un partido político que nace en los años 20 después de 10 años de guerra civil, en la conocida como Revolución Mexicana, y que consiste en aglutinar los cuadros de las oligarquías locales de cada estado o entidad federativa mexicana en una especie de turnismo dentro de un mismo marco político, que era el Partido Revolucionario Institucional. El hecho de que la población mexicana haya hecho que el PRI haya desaparecido la práctica hasta del Estado de México, que ha sido uno de sus mayores acciones, y que en los pocos estados que le quedan, que son Coahuila y Durango, por ejemplo, en Coahuila hay serias sospechas de que si se mantuvo fue alguna especie de pacto Morena que les permitió mantenerse en Coahuila. Es indicativo de que ese proyecto de país que defendía el PRI, ese México por revolucionario, ya está muerto. No, ya la población mexicana no cree en él. No cree en él, lo cual nos lleva a, a tener que hablar del PAN y del PRD.
porque estos dos partidos, tanto PAN por la derecha como PRD por la izquierda, realmente no eran una ruptura con, o no es no una ruptura total con el México postrevolucionario, pero sí era un intento de reforma. Era un intento de reforma. En el caso del PRD es el más sangrante, ya que los, los mexicanos, que es que hace tiempo que no estoy, pero funda Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y era básicamente una revisión más liberal o más tendiente hacia la izquierda del régimen priista, más liberalizadora. Creo que, si no recuerdo mal, heredaba buena parte de ese mayo del 68 que se vivió en México y que no por desgracia no terminó muy bien. Y el PAN era básicamente lo mismo, pero por la derecha. Era, como he dicho antes, esos cuadros regionales que se habían enriquecido con el neoliberalismo de Salinas de Gortari, tratando de equilibrar, de ponderar más el federalismo frente a esa Ciudad de México centralizadora. Y esos dos proyectos de reforma han venido abajo al mismo tiempo que se ha venido abajo ese régimen al cual trataban de reformar, que era el prismo. Y ahora México está en una coyuntura, o va a estar en los próximos años, de refundación del proyecto nacional, de qué va a ser el nuevo México. Y hay bastantes expectativas puestas ahí, que es una de las cuestiones a las que va a tener que hacer frente la presidenta Sheinbaum, porque al final Andrés Manuel López Obrador, con críticas en algunos sectores en algunas secciones de su gestión, creo que no hay sectores, no hay amplias capas de sus votantes que se puedan sentir defraudados o que sientan que el proyecto que Andrés Manuel López Obrador trajo en la campaña electoral del 18 no ha sido cumplido. Podrán pensar que no se ha llegado al grado al que ellos pretendían o que se ha llegado demasiado lejos o que hay algunas facetas en las que no se ha avanzado en lo que se tenía que avanzar, pero no hay una sensación entre el electorado de Morena de que no se hayan alcanzado los objetivos generales, de que no se haya empezado ese proceso, como dices tú, de refundación. Hay un dato que decía Village aquí, es que es tremendo, dice, es la primera vez desde 1917 que el PRI no presenta candidato a la presidencia, porque Xochitl Gálvez al final era una candidata independiente. Para que nos ubiquemos. Y ha obtenido apenas un 1% más que Movimiento Ciudadano. Es que es una absoluta barbaridad. Pero bueno, decías, Alex, que al final el electorado mexicano no compra, no valora, ya ni siquiera considera el proyecto histórico que ha pretendido traer a México el PRI durante tantas décadas. Y hay una sensación en general de que, y creo yo que esto explica momentos de transformación radical, momentos de refundación nacional como es el que está viviendo México, en el cual el antiguo partido hegemónico, y en el caso del PRI es más sangrante porque es un partido verdaderamente hegemónico durante décadas, durante un siglo, eh, representa o pretende representar un México, un país que no existe ya, es decir, que nadie se ve reflejado en el proyecto histórico del PRI, nadie reivindica las décadas recientes de los gobiernos del PRI, es un partido que puede terminar en la marginalidad, que ya no es ni siquiera el principal espacio de la oposición, que no ha podido siquiera conducir, de hecho el partido que ha conducido la oposición a Andrés Manuel López Obrador, y se ha visto también en el resultado de las elecciones en este caso, es el PAN. O sea, el PAN es el principal partido de la oposición ahora mismo, junto con Movimiento Ciudadano. Entonces, que sí que ha obtenido cerca del 10% de los votos en las presidenciales. Entonces, es un contexto, en fin, como decías tú, de plena refundación. Había otras cuestiones que te quería plantear, a ver que no se me pasen. Antes de ir con la seguridad, que con eso quiero ir contigo al final para que nos podamos extender, quería hablar también, que no se me pase. A ver, se me ha ido. Era algo, estaba por el chat además. Ah, es que nos preguntan mucho por la criminalidad y eso vamos a ir después. Ah, sí, importante. Hay otro elemento de las elecciones en México muy importante y nos dice bastante de la coyuntura regional.
o hace mucho a la coyuntura regional. En América Latina, desde hace, si no me equivoco, es desde el 2017, creo, 2016-2017, dio comienzo un ciclo político en el cual, más allá de factores, no diría que secundarios, pero factores que derivan de esta variable que voy a plantear, como por ejemplo el auge de las nuevas derechas radicales, o el quiebre interno de movimientos políticos históricos en muchos países latinoamericanos. El PRI es un ejemplo de ellos, pero también el quiebre de proyecto histórico del peronismo en Argentina es otro ejemplo paradigmático. En general, lo que se ha producido es una victoria casi en todos los procesos electorales de los espacios opositores. Es decir, en los últimos 8 años en América Latina, las reelecciones en procesos electorales son muy poco comunes. Por norma general, ganaban los espacios opositores. Morena ha roto esa tradición. Creo que el otro ejemplo que tenemos en la región en los últimos años es, si no me equivoco, Paraguay. Tenemos también ahora hace unas semanas el ejemplo de República Dominicana, pero en general, en toda América Latina y el Caribe, lo que estamos es en momentos de victorias opositoras y Morena ha roto con eso. Y además, en un contexto de aparente, yo creo que no es una cuestión tan orgánica, hay que tenerla en cuenta, pero no creo que sea tan orgánica, sino más bien sintomática, de crecimiento de las nuevas derechas radicales. Bukele asumió el domingo su segundo mandato, Bolsonaro casi gana la segunda vuelta contra Lula, Javier Milei en Argentina, el auge de Kast en Chile, que según muchas encuestas es el favorito a ser el próximo presidente de Chile. En México, la derecha radical ni está ni se le espera. O sea, Verástegui fue un actor marginal durante los meses en los que jugó a la política, no prosperó en absoluto y Morena consolida una hegemonía de la izquierda mexicana que es muy difícil encontrar en otros escenarios latinoamericanos. Quizá en octubre veamos la vuelta del Frente Amplio en Uruguay, que va un poco en esa línea. Posiblemente veamos una derrota del chavismo en las elecciones en julio. Yo no la daría por hecho, pero es una posibilidad encima de la mesa. En fin, México, además de todo lo que nos dice a nivel nacional, Alex, también nos dice de un país que va en cierta medida contracorriente de lo que ha sido una dinámica regional, que es la derrota de los oficialismos y el auge de las derechas radicales. Ninguno de esos dos elementos está presente en la política mexicana hoy, quizá porque atraviesa su propio proceso de refundación nacional al margen de lo que pasa en el continente y también porque México es un país tan grande y tan autorreferencial que le pesan menos las dinámicas externas de lo que podrían pesar en países más pequeños, sobre todo con un peso relativo menor.